pesada, puesto que requiere que tengan una base de algunos conceptos de neurología previos. La idea es de que se les presente aquí cuál es el abordaje del paciente con lesión medular dentro de lo que es la especialidad, rehabilitación. No es una exposición basada en neurología pura, puesto que ya se supone que eso ustedes ya lo deben de conocer un poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente, puesto que tenemos otra teoría el día de hoy. Ustedes saben muy bien que nosotros manejamos pues ese tipo de pacientes en el hospital por el tipo de pacientes de población que recibimos, ¿no? Y dentro de las etiologías, pues las lesiones traumáticas que dañan la médula espinal son las más frecuentes que podemos recibir, teniendo en cuenta de que dentro de las etiologías también hay otro tipo de causas que pueden condicionar este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo se define pues una lesión medular, ¿no? Es todo daño que se va a presentar sobre la médula espinal y que va a condicionar pues una alteración no solamente que nos hace sospechar de la presencia de esta afectación en esta zona, en este sistema, cuando nosotros tenemos una alteración motora, una alteración sensitiva y un trastorno neurovegetativo que se va a manifestar pues con la falta de control esfinteriano, la disfunción eréctil, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sintomatología, o evidenciamos esta sintomatología, nosotros estamos en la obligación de pensar en una lesión que pueda afectar la médula espinal proteica. Hay algunos conceptos que son importantes que ustedes los conozcan, puesto que nos van a permitir clasificar las lesiones medulares de acuerdo a el nivel de la lesión, de acuerdo a la extensión de la lesión también, y para esto nosotros tenemos que recordar básicamente a qué nos referimos cuando hablamos pues de tetraplegia o paraplegia, ¿no? Y esto nos denota una clasificación de acuerdo al nivel de afectación del segmento medular comprometido, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión que compromete de médula o a nivel de médula cervical, nosotros vamos a tener el compromiso de las 4 extremidades. Por lo tanto, estaremos frente a un paciente que le vamos a llamar cuádriceps. Cuando nosotros tenemos la afectación de la médula espinal a nivel torácico o a nivel lumbar o sacro inclusive, nosotros vamos a tener solamente la afectación, ¿no? Evidente de los miembros inferiores, condicionando de acuerdo al nivel de la lesión que pueda haber mayor compromiso, ¿no? De acuerdo a la localización de la lesión propiamente, de la parte de repente pélvica, abdominal o torácica inclusive, ¿no? Pero vamos a tener un paciente entonces que le vamos a denominar para, cuando tenemos compromiso de los miembros inferiores. Ahora tenemos que tener en cuenta también en función al movimiento si estamos frente a una plejía o una paresia, y eso ustedes ya lo conocen seguramente, ¿no? Plejía es la ausencia total del movimiento. ¿Qué movimiento? Activo. ¿Y cuál es el movimiento activo? El voluntario, ¿cierto? Entonces podemos tener una cuadriplejía o tetraplejía, así como una paraplegia, o podemos tener una paresia, ¿no? ¿Y qué cosa es la paresia? La sensibilidad. Disminución del movimiento activo, porque evidenciamos que hay una disminución de la fuerza muscular. Por lo tanto, al haber disminución de la fuerza muscular, el movimiento activo voluntario está disminuido, ¿cierto? Entonces podemos tener también una cuadriparesia o una paraparesia. ¿Bien? Entonces, también para poder definir si estamos dentro de o tenemos un cuadri o un para, tenemos que evaluar lo que conocemos como miotomas o dermatomas, ¿no? Y los miotomas están considerados como el grupo muscular que va a estar inervado por una raíz específica, ¿cierto? ¿Y una raíz de qué tipo? Motor. Y el dermatoma es el área de piel que va a estar inervada por una raíz sensitiva,
es cierto? Entonces, ¿cómo evalúo yo un miotoma? A través del movimiento, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, a ese movimiento, si el paciente lo ejecuta adecuadamente, yo voy a recordar que este movimiento lo hace la raíz C5. Y este movimiento se ejecuta en su totalidad porque la musculatura está en buenas condiciones, porque a su vez la raíz nerviosa está también en buenas condiciones. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma. Yo tengo que recordar mis miotomas y los dermatomas. Los dermatomas es el muñequito, ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a ver más adelante, que tiene los dermatomas en forma semicircular y que vamos a ir evaluándolo a través de un test de sensibilidad donde vamos a decir si hay hipoestesia, anestesia, y vamos a poder determinar si hay compromiso a nivel sensitivo y determinar también el nivel de la lesión con este compromiso. Entonces, dentro de lo que son lesiones medulares, nosotros vamos a tener un nivel neurológico, y el nivel neurológico va a estar dado por la identificación del miotoma y del dermatoma que está comprometido. ¿Okay? Y eso es importantísimo para mí como médico rehabilitador, puesto que si yo no tengo claro el nivel de la lesión, yo no podré plantear el programa de rehabilitación considerando las metas que debe lograr ese paciente. Yo trabajo en función a metas, y mis metas están en función al nivel de la lesión. Yo no puedo pretender que un paciente que tiene un nivel cervical, ponerle como meta que camine, jamás, ¿no? Entonces, si yo no tengo identificado bien el nivel de la lesión, el planteamiento de mis metas también va a estar equivocado. Por lo tanto, mi programa de rehabilitación también va a estar sin un adecuado sustento o un buen enfoque. Tenemos también el nivel esquelético o nivel vertebral. El nivel esquelético o el nivel vertebral está dado por el cuerpo vertebral que va a estar comprometido. Y generalmente eso yo lo identifico a través de un examen auxiliar que puede ser desde una placa radiográfica hasta una resonancia magnética que me va a identificar qué cuerpo vertebral o qué cuerpos vertebrales están comprometidos, ¿no? Y luego tenemos pues las lesiones completas e incompletas que van a permitirme a mí clasificar también ese tipo de lesiones de acuerdo a la extensión, ¿no? Entonces, si yo digo que es una lesión completa e incompleta, yo voy a ver, ¿cómo les explico esto? Si nosotros más o menos tenemos o imaginamos un cable de luz, ¿no? El cable de luz tiene por dentro, por fuera tiene ese capuchón de plástico y por dentro tiene varios cablecitos, ¿no?, que se conectan. Igualito en nuestra médula, pues se recuerdan los núcleos, ¿se acuerdan? Los haces y todo eso. ¿Ya? Entonces, cuando estamos frente a una lesión que tiene una extensión total de toda la médula, ¿no?, se secciona la médula, vamos a tener dos extremos. Entonces, todos esos cablecitos o todos esos núcleos que tenemos en la médula se van a ver interrumpidos. Y por lo tanto, vamos a tener dos segmentos, ¿no? Va a haber una interrupción total de la médula. Sin embargo, si es una lesión incompleta, va a haber una lesión, pero van a quedar de repente algunas pequeñas conexiones todavía preservadas, ¿no?, que no necesariamente pueden ser de tipo motor o pueden ser de tipo sensitivo en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, el paciente, en algunas circunstancias, de repente puede recuperar, cuando ya disminuye todo el proceso edematoso inflamatorio de la médula, puede recuperar algo de sensibilidad en algunos segmentos, ¿no?, por debajo del nivel de la lesión. O podemos evidenciar que pueda tener algún movimiento involuntario, reflejo, dependiendo del tipo de lesión, que puede manifestarse como un movimiento, ¿no?, o por debajo también de la lesión, ¿no? Entonces eso nos va a decir de que han quedado algunas pequeñas conexiones todavía preservadas dentro de lo que es la médula. No ha habido una sección total de todo el segmento medular. ¿Y cómo lo voy a diferenciar clínicamente? Clínicamente yo lo diferencio realizando en el paciente un examen que se llama tacto rectal, ¿no?, y se evalúa así como cuando hacemos evaluación para próstata, y le pedimos al paciente que refiera si tiene algún grado de sensibilidad. Entonces, no necesariamente el paciente va a decir que están haciendo un tacto rectal, pero el paciente puede decir,
siento que algo me quema, siento algo que como que me oprime, siento algo como una presión, ¿no? Pues, cualquier sensación que el paciente refiera que está percibiendo, nosotros la asumimos como que estamos frente a una lesión de tipo incompleto. Si el paciente no refiere ningún tipo de sensación de sensibilidad ante la maniobra, quiere decir que estamos frente a una lesión de tipo completo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve en algunos casos como para que el paciente se eduque y pueda, sobre todo cuando es de tipo sensitivo, por ejemplo, esto se va a activar ante, por ejemplo, un intestino ocupado, ante una vejiga que está con volumen, ¿no? Entonces, el paciente va a referir cuando yo quiero ir al baño o yo quiero defecar, ¿no? Sé que quiero defecar porque comienzo a sentir como que me quema la pierna o el pie, a veces se me comienza a mover el dedo, ¿no? Se hiperextiende mi dedo, o comienzo a tener movimientos involuntarios, o tengo una piloerección de los vellitos de la pierna. Entonces, eso hay que enseñarle a reconocer al paciente para que él lo correlacione con alguna función de tipo neurovegetativo de repente, ¿no? Que le permita pues mejorar un poquito esos aspectos de calidad de vida, ¿no? Pero cuando estamos frente a una lesión de tipo completo, definitivamente pues el paciente no va a sentir absolutamente nada. Obviamente el paciente jamás va a decir, pues tengo ganas, como a veces percibimos nosotros, de ir al baño. Se pierde esa sensación que nosotros conocemos. Pero sí se puede correlacionar con algún tipo de respuesta de tipo sensitivo o motor, inclusive, como le digo, hiperextensión del primer dedo, ¿no? Se puede correlacionar con algún tipo de función neurovegetativa de este tipo, ¿no? Y eso hay que enseñarle al paciente para que lo vaya reconociendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con relación a las etiologías, aquí en este cuadro se presentan etiologías congénitas y etiologías adquiridas, ¿no? Dentro de las adquiridas, en nuestro hospital, básicamente las traumáticas, las heridas por proyectil arma de fuego, por accidente de tránsito, por caídas, dado el tipo de población que recibimos, ¿no? Infecciosas, tenemos, que ustedes conocen, y vamos a ver en este otro cuadrito, por ejemplo, más detallado, las traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las que se consideran del desarrollo tenemos las secuelas del mielomeningocele, ¿no? Las escoliosis severas, que yo no he visto ninguna, que generalmente son de tipo estructural, ¿no? Las espondilolistesis en grado severo, que generalmente tienen un origen traumático, de repente que tampoco no he visto. Y dentro de las adquiridas tenemos pues inclusive hasta virales, que sí he visto por HIV en estadios ya terminales, ¿no? Degenerativas por hernia de núcleo pulposo, no he visto muchas, mejor dicho no he visto, no he llegado a ver. Neoplasias sí tenemos, vasculares que se describen, pero no he llegado a tener experiencia en eso, ¿no? Y dentro de las idiopáticas tenemos el ELA, la esclerosis múltiple, las neuromielitis, ¿no? Y las iatrogénicas, entre comillas iatrogénicas, que podrían ser consideradas pues, por radiación oncológica, tratamientos oncológicos, ¿no? Llegamos pues a lo que es las fases de las lesiones medulares, ¿no? Generalmente nosotros podemos distinguir estas dos fases con más claridad, con más precisión en pacientes que tienen una etiología de tipo traumático. Generalmente en las otras etiologías, sean infecciosas, secundarias a problemas oncológicos, qué sé yo, no se logra definir muy bien esas etapas, ¿no? Se habla pues de dos fases básicamente, la fase de shock medular, que no describe la literatura un tiempo de duración específico. Dicen que puede durar desde una semana hasta a veces 3-4 semanas, inclusive, ¿no? Y obviamente la fase de recuperación refleja va a iniciar cuando acaba la fase de shock medular. ¿Por qué se caracteriza la fase de shock medular? Se caracteriza porque hay una pérdida total del control de los esfínteres, es una fase arrefléxica total, ¿no? Arrefléxica. Se pierde todas las respuestas reflejas, se pierde el control de los esfínteres, es una etapa de flacidez total. Y esta va a terminar, como les digo, la literatura describe hasta 3-4 semanas y
generalmente se va a caracterizar porque aparecen los reflejos primitivos bulbo-cavernoso y cremasteriano. Cuando yo evalúo estos reflejos en la zona perianal, ¿no? Bulbo-cavernoso y cremasteriano, yo digo, está terminando la fase de shock medular y está iniciando la etapa refleja o fase de recuperación refleja. ¿Okay? Y la fase de recuperación refleja ya se prolonga o se proyecta hasta la etapa de la cronicidad, ¿no? Que se va a caracterizar, dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Por la prevalencia o la predisposición del tono, que puede ser en algunos casos espástico, flácido o mixto, ¿no? En los casos, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de lesiones? ¿No? Básicamente a través del examen clínico. Por eso es muy importante que ustedes recuerden lo que es los miotomas, los dermatomas, ¿no? Porque desde el enfoque que yo le hago como especialidad es importantísimo que yo identifique esto. Las pruebas diagnósticas que pueden ser pues las resonancias magnéticas, las placas radiográficas, qué sé yo. Ustedes deben tener en cuenta que el paciente llega a mí una vez que ya ha sido estabilizado. Un paciente que viene por cualquiera de las causas que hemos presentado, primero interconsulta pues, con el neurólogo o el neurocirujano. De acuerdo a la causa que origine este problema, pues el paciente tendrá que ser estabilizado neurológicamente primero o neuroquirúrgicamente. Entonces pasa de repente un tiempo hasta que el paciente llega a mí. Obviamente el paciente, si es que ha sido operado, llega pues máximo a la semana que ha sido operado, llega a mí para que yo ya empiece el tratamiento en cama, ¿no? Que inicialmente es un tratamiento un poco más pasivo y luego, conforme va evolucionando el paciente, yo voy haciendo más activo y ya tengo que orientar al paciente para que vaya al gimnasio para poder iniciar la terapia propiamente, de acuerdo a la evolución. Y si es un paciente que tiene un componente neurológico solamente o una causa neurológica pura, entonces el paciente tendrá que estar estable, tendrá que estar despierto, lúcido en ambos casos y con predisposición para poder iniciar el tratamiento. En este tipo de pacientes no existe ningún aparato de lo que ustedes han podido ver en rehabilitación que yo le enchufe, le conecte o lo ponga y que el paciente comience a moverse. El único agente físico o el único tratamiento que va a ayudar a este tipo de pacientes es básicamente el movimiento, ¿no? La terapia de movimiento. Entonces, sea pasivo inicialmente y luego activo asistido y luego activo resistido, si es que el nivel lo permite, es lo único que va a ayudar a este tipo de pacientes a mejorar, ¿no? O a recuperar de repente aquellos miotomas que estén parcialmente dañados, ¿no? Para poder recuperar algo de movimiento en estos niveles de lesión. La escala ASIA es una escala que se emplea en rehabilitación, de repente los neurólogos, los neurocirujanos conocen un poco de esto. No se compliquen la vida, no les voy a preguntar de esto de ASIA, pero sí es importante que ustedes lo conozcan porque en una oportunidad fue pregunta de examen de residentado, ¿no? Es una escala que valora el grado de funcionalidad del movimiento que va teniendo el paciente, ¿no? Se clasifica en 5 niveles, ASIA A, B, C, D y E. El ASIA A es el nivel, es la lesión completa. El ASIA B es la lesión incompleta. Y dentro de esta tenemos ASIA C, D y E, que de acuerdo al test muscular o a la recuperación del movimiento, el paciente se le va a aplicar un test muscular que lo vamos a ver ahora y que vamos a catalogar al paciente y vamos a ir diciendo que este paciente está mejorando, ¿no? En cuanto al grado de movimiento que presenta, que podemos evidenciar. Tenemos aquí pues las claves, los miotomas que les había mencionado y tenemos el test muscular, que debe ser importante que ustedes lo recuerden porque esto les va a permitir evaluar no solamente pacientes de esta naturaleza sino también otro tipo de lesiones neurológicas, ¿no? Entonces, primero los miotomas, ¿no? Tenemos, ustedes saben, 8 niveles neurológicos cervicales, ¿no? Y evaluamos nosotros la raíz C5 a través del movimiento de flexión de codo, C6, C7, C8 y D1, ¿no? 5, 6, 7, 8 y D1 a la evolución del punto D, ¿cierto? De ahí nos vamos hasta L2, que es flexión de cadera, ¿no?
extensores de rodilla, dorsiflexores de tobillo, extensor largo del primer dedo del pie y la flexión plantar de tobillo. Como ven ustedes, desde D2 hasta L1 hay un segmento que no se considera, ¿no? Porque yo a esta zona yo no le puedo decir, a ver, me muere de músculo, ¿no? No le puedo decir. Entonces, si mi lesión ha comprometido este segmento, ¿no? Desde L1 hasta, desde D2 hasta L1, entonces yo me voy a guiar del parámetro sensitivo para determinar mi nivel de lesión. Por lo tanto, tendré que aplicar el test de sensibilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta el test muscular o esos miotomas, yo voy a aplicar el test muscular. Entonces le voy a decir al paciente que ejecute el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en flexión de codo. Si el paciente no tiene nada de movimiento, yo le digo flexión del codo, y el paciente lo estoy moviendo y no se evidencia absolutamente nada, quiere decir que el paciente tendrá una parálisis total, por lo tanto su puntaje es 0. Si yo veo que hay una contracción del músculo, ¿no? visible o cojo y veo que se contrae el músculo pero no logra ejecutar el movimiento, le pondré 1. Y así sucesivamente voy evaluando el movimiento hasta llegar al 5, que es un movimiento activo que vence la gravedad y una gran resistencia, ¿no? Entonces ese movimiento 5 es el movimiento normal, ¿ok? Y 0, parálisis total. ¿Estamos? Entonces, el ASIA agrupa esta clasificación, ¿no? Y dice que si consideramos, le ponemos a ese movimiento, le ponemos una valoración 2 o 3, ¿no? Estamos frente a un paciente hacia 0. ¿no? Si decimos que estamos frente a una valoración 4, ¿no? vamos a tener una valoración D. Y si estamos frente a una valoración 5, estamos frente a un paciente que ha recuperado el movimiento, que puede suceder cuando tenemos lesiones que no han implicado una sección medular, sino una contusión medular, ¿no? O sea, tuvimos un paciente en una oportunidad que en un inicio el paciente se desbarrancó, ¿no? Se cayó marino, y bueno, todo ese movimiento y todo le condicionó un daño que se está catalogado como una contusión medular. No llegó a haber una sección medular, ¿no? Y obviamente el paciente en un inicio, por el proceso de hematosis inflamatorio del momento, debutó como una plejía total, ¿no? Pero conforme fue cediendo este proceso inflamatorio y el paciente se le fue estimulando a través del tratamiento de rehabilitación, el paciente recuperó la capacidad de movimiento nuevamente y recuperó todos sus movimientos, ¿no? Que son rarísimos, pero existen, ¿no? Y yo lo he visto en pacientes. Doctora, disculpe, ¿dónde comenzaba el ASIA? El ASIA comenzaba de radio muscular del 2 a 3. 2 y 3. Era el A, el ASIA. No, ASIA A es completo, relación completa. B es incompleto. No, pero según eso. Y C, el 2 y 3, ¿no? El 4 es el D y el E es el D recupero. Ah, eso. Luego tenemos el test de sensibilidad, ¿no? Que acá tenemos los dermatomas escritos, que seguramente a ustedes les va a ser más familiar con este dibujo, ¿no? Pero lo que está acá graficado es lo que ustedes pueden ver en toda esta literatura, ¿no? Esto está en sus libros de semiología por si lo quieren revisar, ¿no? Y el test de sensibilidad pues va a catalogar aquí una valoración de 0, 1 y 2. Acá hay un pequeño error, ¿no? El 0 es cuando no percibe sensibilidad, o sea, hay anestesia total. El 1 es cuando hay hipoestesia, como la sensibilidad está disminuida. Y el 2 es si es que tenemos sensibilidad normal, ¿no? Bien. De esto ya ustedes recuerdan que hay puntos referenciales, ¿no? Segmentos referenciales, dermatomas referenciales, ¿no? Y llegamos a la parte de rehabilitación propiamente, ¿no? Entonces el abordaje del paciente con este tipo de lesiones es integral. Yo no me puedo abocar solamente a la recuperación del movimiento. Yo tengo que ver al paciente como un conjunto, y ustedes saben que rehabilitación pues involucra la parte de terapia física, la parte de terapia ocupacional, el enfoque psicológico, la parte social también, y
sociolaboral, la realización sociolaboral, porque estos pacientes hay que reinsertarlos, y la parte de sexualidad también es muy importante, que se aborda pues, muchas veces con el médico, con el ginecólogo, con el urólogo también, ¿no? Es muy importante. En la actualidad, la parte sexual pues, ha tenido grandes avances, ¿no? Antes se consideraba que un paciente con este tipo de lesiones no podría tener familia. Sin embargo, ahora hay tratamientos, ¿no? A los varones se obtiene el líquido seminal, se rescatan los mejores espermatozoides y se hace la inseminación. Y en el caso de que la dama sea la paciente, igualito se hace todo el estudio del ciclo ovulatorio, se obtiene el óvulo y también se puede lograr la fecundación, ¿no? En el caso de los varones, también ustedes saben, existen en el mercado una serie de ayudas, ¿no? Porque este tipo de lesiones condiciona pues, una alteración de sensibilidad, por lo tanto se pierde la capacidad sensitiva. Y en esta área, con mayor razón. Entonces, ¿qué se hace, no? En el caso de los varones, donde es tan importante ver la parte mecánica, ¿no? O sea, la erección, se le ayuda al paciente mejorando este aspecto con sustancias vasodilatadoras, ¿no? Que pues tenemos en el mercado el sildenafilo, que es el Viagra, o en la actualidad el tadalafilo, ¿no? El tadalafilo, que es una molécula más moderna, que dice que dura más tiempo y que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Cardiovasculares, refiere, y se mejora o se compensa la parte mecánica de la erección, ¿no? Pero la parte sensitiva definitivamente ninguna de estas sustancias lo va a recuperar, ni tampoco existe ninguna sustancia. Por lo tanto, hay que trabajar mucho el aspecto de sexualidad con la pareja, sea el paciente el hombre o la dama, puesto que la pareja tiene que descubrir o tenemos que enseñarle, ¿no? a cuáles son las zonas que tiene preservada la sensibilidad para que pueda estimular estas zonas y a través de eso podamos tener pues, el orgasmo emocional, psicológico, no sé cómo quieran llamarlo, para compensar la otra parte, ¿no? Pero en cuanto a la procreación, es factible ahora, es mucho más fácil, los tratamientos inclusive se han vuelto mucho más asequibles a la economía de los pacientes, ¿no? Lo que era antes mucho más difícil. Y llegamos a la parte del abordaje de rehabilitación, ¿no? Obviamente, como les mencionaba, el paciente pues en primera intención llega al neurocirujano o al neurólogo y solicita la intervención de nosotros como especialidad desde etapas tempranas. Y nosotros tenemos que ver algunas complicaciones que están orientadas a estos aspectos, puesto que si no tenemos en cuenta estas situaciones, probablemente en algún momento nuestro trabajo ya propiamente se va a ver comprometido o alterado o no vamos a poder lograr porque vamos a tener este descontrol en estas áreas, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, básicamente, vamos a sugerir o tenemos que tener en cuenta el vendaje de los miembros inferiores, el paso progresivo de las posturas, tanto del decúbito al sedente y del sedente a la bipedestación, ¿no? En forma progresiva, obviamente, y usando algunas ayudas como las que encontramos en los gimnasios, como la mesa de bipedestación, ahora hay sillas de ruedas que tienen respaldar reclinable, entonces de poco a poco vamos a ir incorporando al paciente en estos cambios de posición, ¿no? El control de las disinergias también, que es una complicación que se presenta muchas veces como una emergencia y que generalmente se presenta mucho más en pacientes que tienen lesiones altas, ¿no? Lesiones altas, llamemos por encima del T4, ¿no? Del T4 vamos a tener hasta T6, vamos a poder ver que puede haber este tipo de complicaciones y que se va a desencadenar generalmente porque hay una situación que va a generar una descompensación del paciente o va a poner al paciente en una situación de estrés, sea un intestino que esté ocupado y que no pueda ser evacuado adecuadamente, sea una infección urinaria, sea una herida infectada, sea un proceso de repente que lo descompense respiratorio, una infección en cualquier sistema, puede desencadenar una complicación de esta naturaleza en un paciente con niveles altos, ¿no? Y se presenta como una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si es que me encuentro como interno, residente en emergencia y un paciente
que está debutando como una crisis hipertensiva, lo que tengo que ver en este paciente, si es un lesionado medular, lo primero, buscarle un foco descompensante, que puede ser infección, heridas, ¿no? O inclusive hasta estados emocionales que lo puedan estar alterando, ¿no? Solucionando la causa, definitivamente comienza a regresionar el caso y obviamente tenemos que abordarlo también como una crisis hipertensiva, ¿no? En algunos casos. Complicaciones genitourinarias, ¿no? El paciente, como habíamos mencionado en la etapa de shock medular, etapa de flacidez total, pierde el control de los esfínteres. Por lo tanto, tenemos que colocar la sonda vesical, ¿no? Una sonda vesical que tiene que ser una sonda permanente, una sonda Foley, y tenemos que luego iniciar la reeducación vesical, orientar al paciente a la reeducación vesical. Esto lo trabajamos nosotros con el urólogo, puesto que él tiene que hacer el estudio de urodinamia para identificar si estamos frente a una vejiga neurogénica espástica o flácida, ¿no? Espástica significa que sea una vejiga chiquita y que no tenga capacidad de mucho volumen, y una vejiga flácida es una vejiga que tiene una gran capacidad de retención, ¿no? Que se va a poder llenar. Tenemos que hacer la medición de los esfínteres para ver si es que estos esfínteres están respondiendo adecuadamente y puede evacuar, ¿no? En forma espontánea el paciente, ¿no? En forma espontánea. Y si no, tenemos que, el urólogo nos ayuda con alguna medicación para poder mejorar los esfínteres, que se su contractura y su cierre, cuando se encuentre la vejiga ya con el volumen que sea característico del tipo de vejiga que tenga este paciente, ¿no? Los lavados vesicales para poder ayudar al paciente en la prevención de infecciones del tracto urinario. Como es una vejiga que pierde su capacidad de contracción, ¿no? Voluntaria, entonces siempre va a haber un remanente de residuo ahí, y este es un medio de cultivo para la predisposición de infecciones urinarias. Por lo tanto, tenemos que educar al paciente para la ingesta constante de líquido, para que ese volumen residual siempre vaya renovándose, o para que haga el cateterismo intermitente y pueda retirar el residuo que pueda haber en la vejiga, ¿no? Se habla también de la indicación del ácido ascórbico o acidificar el pH de la orina para que podamos evitar la proliferación de los gérmenes. Tenemos que tener mucho cuidado también con la presentación de las úlceras de presión en puntos de apoyo, ¿no? Zonas isquiáticas, la parte trocantérica, la parte de los codos, ¿no? Todo esto, la parte de los talones, tenemos que tener mucho cuidado porque después, si tenemos una herida, eso nos va a limitar para cuando nosotros ya empecemos a trabajar con fuerza con el paciente. Todo este enfoque generalmente se hace cuando el paciente está hospitalizado, está en piso todavía, ¿no? A cargo de la especialidad, sea de neurología o traumatología o neurocirugía. La parte gastrointestinal también es muy importante el abordaje, indicarlo, y eso lo hacemos nosotros, ¿no? Mediante la indicación de una dieta que sea rica en residuos, en fibra y abundantes líquidos. Ustedes saben que se pierde la capacidad del peristaltismo intestinal, por lo tanto las deposiciones se van estancando, ¿no? Entonces las heces deben ser lo suficientemente suaves para que podamos ayudar al paciente a poderlos evacuar. Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene un nivel alto, lo más probable es que tengamos que enseñarle a la familia a ayudar al paciente a hacer la simulación anal o muchas veces la extracción también manual de las deposiciones, ¿no? Y obviamente se le ayuda al paciente con la indicación de algunos laxantes, de repente hasta enemas, qué sé yo, ¿no? Hay que verificar el ritmo evacuatorio que va a tener este paciente, porque todas estas cosas pueden, como habíamos mencionado, predisponer a la aparición de esa complicación en pacientes, sobre todo con niveles altos, ¿no? Y llegamos a la parte de rehabilitación propiamente, donde dependiendo del nivel de la lesión, vamos a tener que plantear nuestro programa de rehabilitación. Es muy importante, como les dije, determinar el nivel neurológico, ¿no? El nivel neurológico. Y mi enfoque, dependiendo del nivel neurológico, va a tener que tener en cuenta el abordaje importante sobre la parte respiratoria. Mientras más alto sea mi nivel de lesión, ¿no? Voy a tener que incidir más en lo que es fisioterapia respiratoria, ¿no? Potenciando la musculatura respiratoria accesoria, ¿no? Como la principal. Y luego empezaremos pues con las movilizaciones pasivas en un inicio
¿no? De todos los segmentos, sean aquellos que tienen preservado, que donde no hay preservado movimiento, ¿no? Y luego el movimiento activo, ¿no? En aquellos segmentos donde todavía haya movimiento voluntario. El tratamiento se hace en forma integral, no es que porque ya no mueve las piernas, ya no mueve los brazos, ya no le movemos, no. Tenemos que movilizarlo en forma pasiva igualmente para tratar de mantener el tono, el trofismo, los rangos articulares, es muy importante. Entonces, iniciamos con las movilizaciones pasivas y luego, dependiendo de cómo evoluciona este paciente y dependiendo del nivel de la lesión, las raíces, los miotomas que estén comprometidos o parcialmente comprometidos, nosotros iremos recuperando movimiento y iremos indicando un movimiento más activo asistido o de repente hasta activo puro, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta de que a este paciente tenemos que trabajarlo muchas veces teniendo en cuenta el desarrollo neurofisiológico normal del ser humano. Si es una lesión alta, muchas veces estos pacientes pierden el control cefálico. Entonces hay que hacer el fortalecimiento muscular de toda esa zona tratando de recuperar el control cefálico, luego el control de tronco, luego favorecer en ese intermedio del control cefálico y de tronco, favorecer todo lo que son rotaciones, si es que el nivel lo permite, rotaciones en un mismo plano, luego la incorporación al sedente, si es que el nivel lo permite, ¿no? Entonces todo esto va a depender del nivel de la lesión, ¿no? Va a depender del nivel de la lesión. Tenemos que trabajar la parte de bipedestación y marcha también, ¿no? Haciendo el fortalecimiento muscular. Si es que el paciente tiene un nivel que nos va a predisponer a que haga bipedestación y marcha, obviamente tendremos que insistir mucho en cintura escapular, miembros superiores, ¿no? Y la parte de tronco y abdomen. ¿Por qué? Porque este va a ser el soporte del paciente para que este se pueda parar y luego iniciar la deambulación, ¿no? En estos casos, cuando nosotros tenemos un paciente cuyo objetivo, de acuerdo al nivel de la lesión, es hacer bipedestación y marcha, nosotros vamos a tener que identificar muy bien cuál es el nivel de la lesión, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a lograr en este paciente como una meta, una marcha alterna o una marcha péndula. Hablamos de una marcha péndula, ¿no? Cuando el nivel de la lesión es más alto, ¿no? Por lo tanto, en una lesión de esta naturaleza, en un daño de esta naturaleza, se pierde la capacidad de tener fuerza en mis piernas para yo poderme sostener. Por lo tanto, tendré que indicarle un aparato que se llama soportes largos, ¿no? Que son unos fierros. ¿Han visto pacientes con polio? Esos fierritos que usan, igualito a eso. Cuando es una lesión relativamente baja, que podemos llamarla baja, por debajo de D10, entonces yo le pongo un soporte largo que va hasta la raíz del muslo, o sea, hasta acá, y con su zapato incorporado inclusive, y un trabador de rodillas, ¿no? Trabador de rodillas significa que va a tener las rodillas en extensión, porque si yo no le pongo el trabador, eso se puede doblar y el paciente se va a caer porque no tiene la capacidad de sostenerse sobre sus piernas. Entonces, eso es si el paciente tiene una lesión por debajo de D10. Si la lesión es por encima de D10 y el paciente tiene las condiciones físicas para poder hacer marcha, el paciente va a variar su marcha y va a hacer una marcha péndula. Pero va a necesitar de que el aparato ya no vaya hasta acá, sino tenga un correaje en la cintura que le coja la pelvis, le dé estabilidad a la pelvis y que le permita hacer una marcha péndula, ¿no? Haciendo esto. Liz, dame unos minutos, por favor. Entonces, el paciente va a hacer la marcha péndula cuando tiene un nivel alto, y va a caminar, perdón, sí, pone los bastones acá y salta como si fuese un conejito. Toda la cadera la impulsa hacia adelante, ¿no? Entonces, avanza con la fuerza de sus brazos y sosteniéndose en los soportes que tiene. Sin embargo, si es una marcha alterna, hace una marcha alterna significa que el nivel de la lesión está por debajo de D10 y el paciente pone un bastón, hace esto, pone el otro bastón y hace esto. ¿Por qué? Porque tiene musculatura preservada, que es musculatura de cadera. Entonces le permite hacer este movimiento, ¿no? Alternar una cadera y la otra. A diferencia de la péndula, que hace todo un esfuerzo como que salta.
¿Ok? ¿Está claro? Bien, entonces esa es la gran diferencia entre un tipo de marcha y la otra, ¿no? Marcha alterna y marcha péndula. La péndula es la que la hace en bloque y la alterna es la que juega una cadera, alterna una cadera con la otra porque tenemos preservada musculatura de cintura pélvica, que es glúteos, cuadrados lumbares, que es el que me permite movilizar. ¿Bien? Bueno, la implementación biomecánica va a estar dada de acuerdo al nivel de la lesión. Hay sillas mecánicas puras y sillas electrónicas, ¿no? Porque va a estar indicado en aquellos pacientes que no tienen capacidad de poder remar una silla, o sea, no tienen fuerza en los brazos. Y obviamente es una lesión alta, ¿no? Los corsets, generalmente los corsets que utilizamos aquí son los corsets semirrígidos. Y la intención de usar un corset semirrígido es dar estabilidad a la columna para que ésta pueda tener, digamos, mantener su postura adecuada y evitar deformaciones o desviaciones que se pueden presentar dado que estos pacientes permanecen sentados o echados por mucho tiempo, ¿no? Las metas físicas, funcionales y ocupacionales van a estar obviamente en función al nivel de la lesión que presenta el paciente, ¿no? Y esto, como ven ustedes, tiene un enfoque integral, teniendo en cuenta desde los aspectos que tenemos que cuidar, como en las indicaciones generales cuando recién recibimos al paciente, ¿no? No existe un tiempo específico de interconsulta de un paciente de esta naturaleza. Lo cierto es de que una vez que el paciente se encuentre neurológicamente estable, nosotros debemos intervenir. Mientras más pronto intervengamos, obviamente hay una mejor respuesta, pero eso significa que el paciente tiene que estar despierto, tiene que estar colaborador y tiene que estar estable, ¿no? Tiene que estar estable. Las complicaciones en los diferentes sistemas, ¿no? Que están relacionadas también a la parte musculoesquelética, cardiovascular, pulmonar, genitourinaria, gastrointestinal, de piel, hidrofismo. Y las metas. Esto es muy importante que lo lean, ¿no? Y tiene relación con el nivel de la lesión, ¿no? ¿Qué es lo que puede lograr cada paciente de acuerdo al nivel de la lesión? Es muy importante que ustedes lo lean, lo tomen en cuenta y vean ustedes cómo, si tenemos un nivel que tiene un daño a nivel de C5, solamente tiene un 15% de lograr actividades de vida diaria. O sea, va a ser un paciente bastante dependiente, ¿no? Bastante dependiente. Y prácticamente, definitivamente, jamás va a caminar y su trabajo va a ser pues 100% intelectual, ¿no? Conforme vamos bajando, ¿no? Vamos logrando, cuando ya tenemos un paciente que tiene un nivel de 1, ¿no? De 1 es el quinto dedo, pero tiene pues casi por debajo el control del tronco, va a tener una estabilidad del tronco, va a tener de repente un buen control de cintura pélvica, va a pararse, ¿no? Va a lograr realmente pararse, va mejorando su capacidad de ser independiente, ¿no? Porque puesto que tiene mano, ¿no? Va a poder, tiene C5, tiene C6, tiene C7, ¿no? Tiene algo de C8, puede hacer algo de pinza, entonces va a tener predisposición en sus manos, ¿no? Y así, acá también, otro cuadrito donde ustedes pueden ver las metas que debe lograr el paciente en función al nivel de la lesión, ¿no? Bien, entonces, esto por favor yo les voy a pedir que lo lean, ¿no? Con detenimiento y que lo enfoquen bien en relación a los niveles de la lesión a los miotomas comprometidos. Por favor saquen su hojita, una hojita chiquita, por favor, no tampoco boleto, ¿ya?